A los 30 años, llegas a una paradoja extraña. Por un lado, existe la sensación de que la vida está empezando a aplicarse. Por otro lado, un peso silencioso que ya se han hecho muchas opciones y no hay retorno. Es como si hubieras entendido las reglas del juego, pero ya estás comprometido con una estrategia específica. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los impensables en los campos de concentración nazis, descubrió una verdad que trasciende incluso las peores prisiones físicas. Lo último de las libertades humanas es la elección de la actitud misma para cualquier circunstancia. No como una frase de autoevaluación barata, sino como un profundo hallazgo sobre la condición humana. Después de 30, muchos de nosotros nos sentimos atrapados en vidas que construimos con las elecciones que tomamos cuando apenas nos conocimos. Carreras que ya no reflejan quiénes somos, relaciones que nos hicieron diferentes personas, lugares que ya no resuenan con nuestros valores actuales. Y esa pregunta inquietante surge: ¿es esto? ¿Es así como será para siempre? Este es el momento en que la sabiduría de Frankl se vuelve no solo relevante, sino transformadora. Porque incluso cuando se eliminan todas las demás libertades, la libertad de cambiar de trabajo, ciudad, relación, dejó una que nadie puede tomar: la libertad de elegir cómo respondemos a lo que la vida nos presenta. Frankl llamó a esto el espacio entre el estímulo y la respuesta, ese momento imperceptible donde reside nuestro poder de elección. Sin darnos cuenta, cruzamos la tercera década enfocada en construir una vida, seguir guiones externos, cumplir con las expectativas, ganar objetivos. Ahora, en la cuarta década, es hora de habitar esta vida con plena conciencia e intencionalidad. Es hora de ejercer el que es quizás el más poderoso de las libertades humanas, la elección del significado. Viktor Frankl lo llamó la voluntad de significado. Señaló que el ser humano no busca principalmente placer o poder, sino significado. Y este significado no es algo que encontremos listo, como si creyera un tesoro. Es algo que creamos, como aquellos que forman una canción. Un totalmente nuestro, que solo nosotros podemos componer. A los 30 años, muchos descubren que estaban jugando puntajes escritos por otros: padres, sociedad, cultura, medios de comunicación. Y ahora sienten esa llamada interior para encontrar su propia melodía. Pero esta transición no es fácil. Frank diría que exige coraje. El coraje de mirar dentro y preguntar: ¿qué me importa realmente? ¿Qué valores quiero expresar con mi vida? ¿Qué sentido puedo crear incluso dentro de mis limitaciones actuales? ¿Alguna vez has sentido este giro silencioso? Esa sensación de que algo necesita cambiar, incluso si no puedes cambiar todo. Quizás este es el llamado a ejercer su libertad más fundamental: elegir su significado, incluso cuando las circunstancias parecen elegidas. Imagina una casa. No hay ninguna casa, sino la que has estado construyendo desde la juventud. Las bases fueron establecidas por su creación, educación y las primeras experiencias. Los muros fueron erigidos por sus compromisos, opciones de carrera, relaciones. El techo, para tus sueños y aspiraciones. Al llegar a los 30, muchos se dan cuenta de que construyeron una casa que ya no refleja en quién se convirtieron. Pero rara vez tenemos la opción de demoler todo y comenzar de nuevo. Viktor Frankl sugeriría un enfoque diferente. No demueles, sino reforma. No abandones, sino que renuncie. Porque la verdadera libertad no es evitar limitaciones, sino en encontrar el significado dentro de ellas. En los campos de concentración, donde fue privado de prácticamente todas las libertades físicas, Frankl observó algo extraordinario. Mientras que algunos prisioneros sucumbieron a la desesperación, otros mantuvieron su dignidad e incluso desarrollaron una rica vida interior, a pesar de las condiciones inhumanas. ¿La diferencia? La capacidad de elegir un significado para su sufrimiento. Después de los 30, esta lección se vuelve profundamente relevante, incluso para aquellos que nunca han enfrentado condiciones extremas. Porque todos enfrentamos, en algún momento, la sensación de estar atrapados en circunstancias que no podemos cambiar de inmediato. El trabajo que no podemos dejar debido a responsabilidades financieras. La relación complicada que involucra a los niños. La ciudad no podemos abandonar por compromisos familiares. Es en estas situaciones aparentemente interminables que la libertad interna se vuelve más crucial. Frank declaró que todo puede ser tomado de un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias. Esta no es una libertad trivial, sino quizás la más fundamental de todas. Piense en cómo reacciona cuando se atasca en un atasco de tráfico. Algunas personas se enojan, golpeando la rueda. Otros aprovechan la oportunidad para escuchar un podcast o reflexionar.
El atasco de tráfico es el mismo. La experiencia es radicalmente diferente, dependiendo de la actitud elegida. Ahora amplíe este ejemplo a áreas de vida más significativas. El trabajo que consideró solo un medio de apoyo puede convertirse en un campo de expresión de valores. La relación desafiante puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. La ciudad que no elegiría hoy puede ser un espacio para contribuciones únicas. Frank llamó a este proceso modulación de actitud, la capacidad de transformar una situación aparentemente negativa en un desafío que da sentido. A los 30, comienzas a darte cuenta de que la vida no se ajustará por completo a tus deseos. Existen limitaciones reales, compromisos inevitables, responsabilidades que no se pueden ignorar. Y aquí es donde surge la pregunta crucial: ¿se entregará al resentimiento o ejercerá su libertad para crear significado dentro de estas limitaciones? La psicóloga Edith Eger, sobreviviente de Auschwitz y el discípulo de Frank, a menudo dice: la prisión está solo en su mente. La clave está en su bolsillo. No para minimizar los desafíos reales, sino recordar que la actitud mental es la última fortaleza que nadie puede quitarle. En las décadas posteriores al 30, esta comprensión separa a aquellos que continúan creciendo de quienes estacionaron en una especie de amarga resignación. Los primeros descubren que incluso en las circunstancias más limitadas hay espacio para elección, creatividad y significado. Este último se convierte en víctimas de sus propias historias, prisioneros no tanto de las circunstancias, sino la incapacidad de resignificarlas. Viktor Frankl señaló que cuando las personas no encuentran sentido, a menudo caen en lo que él llamó vacío existencial, una sensación de vacío y falta de propósito que, en los casos más severos, puede provocar depresión, adicción o incluso suicidio. Este vacío es particularmente peligroso después de 30, cuando las distracciones juveniles comienzan a perder su encanto y los problemas existenciales emergen con más fuerza. La respuesta a este vacío, según Frank, no está en buscar más placer, más éxito o más reconocimiento. Descubre un significado que trasciende el ego y lo conecta a algo más grande. Cuanto más nos olvidamos, dedicándonos a servir a una causa o amar a otra persona, más humanos nos volvemos, escribió. Esta perspectiva ofrece una nueva lente para analizar las limitaciones que muchos enfrentan después de 30. ¿Qué pasa si ese trabajo que no es su pasión le permitiría expresar valores importantes como la integridad, la creatividad o el servicio? ¿Qué pasaría si esa relación desafiante fuera una oportunidad para desarrollar paciencia, compasión y crecimiento mutuo? ¿Qué pasaría si esa ciudad que no fuera su elección ideal se convirtió en un campo para contribuciones significativas en la comunidad? La clave es cambiar el enfoque de la pregunta. En lugar de ¿por qué estoy atrapado en esta situación?, pregunte: ¿cuál es el posible significado en esta situación? ¿Qué me llama a ser o hacer? Esta no es una propuesta ingenua para mirar el lado bueno. Es una invitación a una forma más profunda de libertad, una que no depende de circunstancias externas, sino de la capacidad interna de crear significado en cualquier situación. Frankl observó 3 fuentes principales de significado: el trabajo, creando algo o hacer algo significativo; el amor, conectarse profundamente con los demás; y la actitud hacia el sufrimiento inevitable. Después de 30, es común que la tercera fuente se vuelva más relevante a medida que enfrentamos pérdidas, desafíos de salud o circunstancias que no podemos cambiar. Es en este punto que la comprensión de la libertad interior se vuelve más crucial. Porque cuando no podemos cambiar la situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, no en una rendición pasiva, sino en una transformación activa que da significado incluso al sufrimiento. ¿Cómo has ejercido tu libertad de elección? ¿Te has percibido a ti mismo como una víctima de circunstancias o como un creador de significado dentro de ellas? La respuesta a esta pregunta puede definir no solo la calidad de su experiencia actual, sino la trayectoria de las próximas décadas de su vida. A los 35 años, Miguel se encontró en prisión en una carrera que no elegiría hoy. Se graduó en Derecho Corporativo, construyó un significado estable pero cada vez más vacío. Con una familia para apoyar y un estilo de vida establecido, sentí que no tenía libertad para cambiar la profesión. Fue entonces cuando descubrió los escritos de Viktor Frankl. La perspectiva de Frankl lo ayudó a darse cuenta de que, aunque no podía abandonar su carrera en este momento, tenía la libertad de transformar su actitud hacia ella. En lugar de ver como víctima de su elección pasada, comenzó a ver su trabajo como una plataforma para expresar valores importantes: la integridad en un campo a menudo corrupto, tutoría para jóvenes abogados, utilizando su posición para las causas sociales que le importaban. Sin cambiar la carrera externamente, Miguel ha transformado internamente su relación con el trabajo.
Lo que una vez fue una prisión se convirtió en un campo de expresión de significado. No era el trabajo de tus sueños, pero se convirtió en un trabajo con propósito. Esta historia ilustra lo que Frankl llamó el poder de la resistencia del espíritu, la capacidad humana para trascender las circunstancias a través de la actitud interna. No se trata de negar limitaciones reales, sino de encontrar espacio para la libertad y el significado incluso dentro de ellas. Después de 30, muchos de nosotros descubrimos que la vida tiene más que ver la navegación dentro de las limitaciones que de la libertad absoluta. Las elecciones que tomamos, carrera, relaciones, niños, compromisos financieros, han creado un camino que no puede ser simplemente abandonado. Y ahí es donde la libertad interna se vuelve no solo importante sino esencial. Como dijo Frankl, no estamos libres de acondicionamiento, pero somos libres de tomar una posición frente a este acondicionamiento. En otras palabras, no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero podemos elegir nuestra respuesta a estos eventos. Esta libertad de respuesta es lo que nos define como seres humanos. No somos simples productos de nuestro pasado, ni víctimas de nuestras circunstancias actuales. Somos seres capaces de mirar más allá de estas limitaciones y elegir el significado que queremos crear. En sus años de práctica clínica después de la guerra, Frankl señaló que aquellos que pudieron superar el trauma, la depresión o las crisis existenciales fueron aquellos que desarrollaron esta capacidad de encontrar o crear significado, incluso en situaciones aparentemente muertas. Un ejemplo notable fue el de las personas que enfrentan enfermedades terminales. Mientras que algunos sucumbieron a la desesperación, otros descubrieron una nueva profundidad de experiencia, aprovechando cada momento con una intensidad que nunca antes habían experimentado. La situación externa, la enfermedad terminal, era la misma. La experiencia interna fue radicalmente diferente, dependiendo de la actitud elegida. Después de 30, todos enfrentamos nuestras propias oraciones, no necesariamente terminales, sino definitivas en algunos aspectos. Quizás la carrera que elegiste ha cerrado algunas puertas. Quizás el camino familiar que siguió ha creado responsabilidades que limitan su movilidad. Quizás las decisiones financieras pasadas restringen sus opciones actuales. La pregunta no es negar estas realidades, sino preguntar, dentro de estas limitaciones, ¿qué espacio es para la elección, la creatividad y el significado? Frankl declaró que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Este espacio puede parecer pequeño cuando miramos limitaciones significativas, pero siempre existe. Es en este pequeño espacio donde reside la dignidad humana. Aquí es donde tenemos nuestra capacidad de no estar completamente determinados por las circunstancias externas, sino para convertirnos en co-creadores de nuestra propia experiencia. A los 30 años, muchos de nosotros ya hemos experimentado lo que Frankl llamó tríada trágica: culpa por lo que hicimos mal, sufrimiento inevitable y muerte o finitud. En lugar de tratar de escapar de estas realidades, sugirió girarlas a través del significado. La culpa se puede transformar en el aprendizaje y el crecimiento. El sufrimiento inevitable puede enfrentarse con dignidad y coraje. La conciencia de la mortalidad puede despertarnos a la preciosidad de cada momento y la importancia de elecciones significativas. Esta perspectiva no elimina el dolor de estas experiencias, sino que las resigna. Como Frankl escribió, el sufrimiento ya no sufre de alguna manera en el momento en que encuentra significado. Después de 30, cuando las ilusiones juveniles comienzan a disiparse, esta capacidad de encontrar significado incluso en el sufrimiento se vuelve crucial. No como una forma de escapismo, sino como una expresión de nuestra libertad más fundamental. Piensa en las personas mayores que admiras. Probablemente no sean aquellos que tenían vidas perfectas o libres de problemas, sino aquellos que han enfrentado desafíos con dignidad y han extraído incluso las experiencias más difíciles. Esta sabiduría no ocurre automáticamente con la edad. Es el resultado de opciones repetidas, pequeños actos de libertad interna que, con el tiempo, forja un personaje capaz de convertir la limitación en significado. A los 30 años, estás en el punto ideal para cultivar esta capacidad. Lo suficientemente joven como para tener energía y flexibilidad, lo suficientemente madura como para comprender la profundidad del desafío. Pero ¿cómo ejercer específicamente esta libertad interior? Frankl sugirió algunas prácticas. Atención directa de autotranscendencia, más allá de usted a una causa más grande, una persona querida o un trabajo significativo. Cuando nos perdemos en servicio a algo más grande, paradójicamente, nos encontramos. Distancing,
la capacidad de dar un paso atrás y observar con el humor y la perspectiva. Frankl a menudo usaba el humor como una herramienta terapéutica, ayudando a las personas a no identificarse con sus problemas. Los temores o ansiedades de intención paradójica que los exageran deliberadamente, lo que a menudo disuelve su poder. Por ejemplo, alguien que tiene miedo de hablar en público puede imaginar el peor escenario posible, reduciendo así la ansiedad. Modificación de actitud. Reinterpreta situaciones difíciles, buscando posibles significados o aprendizaje. No negar la dificultad, sino para convertirla en algo significativo. Todas estas prácticas tienen en común el reconocimiento de la libertad interna que permanece, incluso cuando las libertades externas son limitadas. Este es el mensaje central de Frankl para aquellos que llegaron a 30 años y más. Su libertad más esencial, elegir el significado, siempre está disponible. No importa cuán restrictivas parezcan sus circunstancias, todavía tiene el poder de elegir cómo responderlas. Es como si la vida dijera, es posible que no puedas cambiar todo, pero puedes cambiar lo que eso significa para ti. Y eso marca la diferencia. A los 30 años, muchos de nosotros nos encontramos en lo que el psicólogo Carl Jung llamó mediodía de la vida, un punto de transición donde las estrategias e identidades juveniles comienzan a ser cuestionadas. Es un momento de crisis potencial, pero también de oportunidades profundas. Viktor Frankl señaló que estas crisis a menudo surgen cuando perdemos el contacto con un mayor significado en nuestras vidas. Cuando vivimos solo por placer, estado o poder, eventualmente experimentamos un vacío existencial. La respuesta, dijo, está en busca de significado. Pero el significado no es algo que encontramos como aquellos que encuentran una moneda en la calle. Es algo que creamos activamente a través de nuestras elecciones. Y esta creación activa de significado es el ejercicio más profundo de nuestra libertad. A los 30 años, has vivido lo suficiente como para saber que la vida no sigue un guión predecible. Los planes están frustrados, las relaciones cambian, las carreras toman direcciones inesperadas. La pregunta no es evitar estos cambios y sorpresas, sino desarrollar la capacidad de encontrar y crear significado entre ellos. Frankl creía que el significado se puede encontrar de 3 maneras: a través de lo que damos al mundo, trabajo, creación, lo que recibimos del mundo, amor, apreciación de la belleza y la actitud que suponemos ante situaciones que no podemos cambiar. Después de 30, es común que la tercera forma se vuelva cada vez más importante. Porque la vida nos confronta con limitaciones inevitables, pérdidas y sufrimiento. La forma en que respondemos a estos desafíos definen no solo nuestra experiencia, sino en quién nos convertimos como personas. Imagine a 2 personas que enfrentan la misma crisis de mediana edad, un trabajo que ha perdido el significado, una relación que se ha enfriado, los niños que están creciendo y exigen menos atención directa. Una persona reacciona con amargura y resentimiento, lamentando oportunidades perdidas y opciones pasadas. El otro ve la situación como una invitación para redescubrir, explorar nuevas dimensiones de sí misma y crear nuevos significados. La situación externa es la misma, la experiencia interna es radicalmente diferente, dependiendo de la actitud elegida. Esta es la libertad que Frankl nos invita a hacer ejercicio, la libertad de crear significado incluso en circunstancias limitadas o desafiantes. Como dijo, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos. No en un sentido superficial, sino en una transformación profunda que altera la forma en que experimentamos la realidad. Esta transformación comienza con la conciencia del espacio entre el estímulo y la respuesta, ese momento imperceptible donde se encuentra nuestra libertad de elección. Es allí, en este pequeño espacio, que decidimos si estaremos determinados por las circunstancias o si nos convertiremos en sus intérpretes y transformadores. La conciencia de este espacio no surge automáticamente. Debe cultivarse a través de la práctica de detenerse, respirar y reflexionar antes de reaccionar. Preguntando, ¿cuál es el posible significado en esta situación? ¿Qué valores puedo expresar en mi respuesta? ¿Cómo puedo convertir este desafío en algo significativo? Estas preguntas representan el ejercicio de nuestra mayor capacidad humana, la libertad de elegir el significado. Es una libertad que nunca se nos elimina, independientemente de las limitaciones externas. Después de 30, la vida a menudo nos enfrenta con la realidad de que no podemos controlar todo lo que nos sucede. Los planes fallan, la gente decepciona, el cuerpo comienza a mostrar los primeros signos de limitación. Es fácil reaccionar ante estas experiencias con frustración o miedo. Pero Frankl nos invita a una respuesta diferente, no negar la realidad de las limitaciones, sino trascenderlas a través del significado. No evites sufrir a toda costa,
pero conviértalo en algo significativo cuando sea inevitable. Como escribió después de su experiencia en los campos de concentración, aquellos que tienen un por qué vivir pueden apoyar casi cualquier cómo. Este por qué, este significado o propósito, no es algo dado, sino algo elegido. Y esta elección es el ejercicio más profundo de nuestra libertad. A los 30 años y más allá, enfrentarás momentos en los que pareces no tener otra opción. Momentos en que circunstancias, compromisos o limitaciones parecen determinar su camino. En tales momentos, recuerde, su libertad más esencial, la creación de significado intacto. Es como si la vida dijera, puedo limitar tus movimientos, pero no puedo limitar su significado. Esta es tu libertad inalienable. Y en esta libertad radica no solo la posibilidad de apoyar circunstancias difíciles, sino de convertirlas en algo significativo. No solo sobrevivir, sino crecer. No solo existente, sino de crear una vida con propósito, incluso dentro de las limitaciones. La vida después de 30 no se trata de tener más opciones, sino de elegir mejor dentro de las opciones disponibles. No se trata de libertad absoluta, sino de ejercer la libertad que tenemos significativamente. Como Frank le escribió, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Este espacio, este pequeño momento de conciencia y elección, es donde se encuentra su verdadera libertad. Aquí es donde decide si se define sus circunstancias o las definirá a través del significado que elige atribuirles. A los 30 años, estás en el punto ideal para desarrollar esta capacidad. Lo suficientemente joven como para tener muchas décadas por delante, experimentado lo suficiente como para comprender la profundidad del desafío. La pregunta es, ¿ejercerás esta libertad conscientemente? ¿O dejará que escape entre los dedos mientras reacciona automáticamente a las circunstancias? La respuesta a esta pregunta no solo determina la calidad de su experiencia actual, sino el personaje que desarrollará en las próximas décadas. Porque el ejercicio repetido de libertad para crear significado forjado con el tiempo, una persona capaz de incluso transformar las mayores limitaciones en oportunidades de crecimiento. Esto es lo que observamos en esas personas mayores que admiramos, no la ausencia de desafíos, sino la capacidad de encontrar significado entre ellos. No es una vida sin sufrir, sino una vida en la que el sufrimiento se transformó en algo significativo. Esta capacidad no es un regalo reservado para algunos afortunados. Es una habilidad que puede ser desarrollada por cualquier persona que esté dispuesta a ejercer conscientemente su libertad interior. Y los años después de los 30 son el momento perfecto para comenzar este desarrollo. Entonces, la próxima vez que se sienta atrapado en circunstancias que parecen limitar su libertad, recuerde, su libertad más esencial para elegir el significado intacto. Es allí, en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, que encontrará no solo la libertad, sino la dignidad que define al ser humano. Como dijo Frank, lo que importa no es el significado de la vida en general, sino el significado específico de la vida de una persona en un momento dado. Este sentido específico no es algo que encontramos, sino algo que creamos a través de nuestras elecciones. Y en estas elecciones, en la responsabilidad de crear significado incluso en circunstancias limitadas, encontramos no solo la libertad sino la plenitud. No solo la existencia, sino la vida con el propósito. Este es el mensaje central de Viktor Frankl para aquellos que llegaron a 30 años y más allá. Su libertad más esencial, la de crear significado, siempre está disponible. Y es en el ejercicio consciente de esta libertad que encontrarás no solo la supervivencia, sino también en flor, incluso en los momentos más desafiantes. La libertad de elegir el significado no es solo un concepto filosófico, es una práctica diaria. Es la decisión, en este momento, no solo un producto de sus circunstancias, sino un creador de significado dentro de ellas. Esta práctica comienza con preguntas. ¿Cuál es esta situación que me llama? ¿Qué valores puedo expresar aquí? ¿Cómo puedo convertir este desafío en algo significativo? Estas son preguntas que cambian el enfoque de la victimización a la responsabilidad, la reactividad a la creatividad, la desesperación al significado. Y en este cambio de enfoque no es solo la posibilidad de superar las limitaciones, sino para hacer los puntos de crecimiento en oportunidades para desarrollar cualidades que de otro modo permanezcan entumecidas. A los 30 años y más allá, ya no eres un niño sujeto a circunstancias. Eres un adulto capaz de crear significado, incluso en las situaciones más desafiantes. Esta es su libertad más esencial, su más profunda responsabilidad, su oportunidad más transformadora.
Es como si la vida dijera, no puedo prometer que será fácil, pero puedo garantizar que puede ser significativo. La lección es tuya. Y en esta lección, en la responsabilidad de crear significado, encontrará no solo la libertad, sino la plenitud que todos buscamos. Si este texto ha resonado con algo en usted, puede ser una señal de que está listo para ejercer conscientemente su libertad para elegir el significado. No espere a las circunstancias ideales. Comience ahora, exactamente donde se encuentra, con las limitaciones que enfrenta. Porque, como Viktor Frankl descubrió en las circunstancias más extremas, no son las condiciones externas las que determinan nuestra experiencia, sino el significado que elegimos crear dentro de ellas. Y esta elección, esta libertad interior, siempre está disponible para usted, independientemente de su edad, circunstancias o historia pasada. La libertad de elegir siempre será la última frontera de su humanidad. El que nadie puede quitarte. El que transforma no solo su experiencia, sino en quien se convierte. Este es el mensaje central de Viktor Frankl para aquellos que llegaron a 30 años y más allá. Su libertad más esencial, la de crear significado, siempre está disponible. Y es en el ejercicio consciente de esta libertad que encontrarás no solo la supervivencia, sino una vida con propósito, incluso en los momentos más desafiantes. Si en algún momento de este texto sintió que algo despertó dentro de usted, un reconocimiento de su propia capacidad de crear significado incluso en circunstancias limitadas, llévelo consigo. No como una idea abstracta, sino como una práctica diaria. Porque es en esta práctica, en el ejercicio consciente de su libertad interior, que encontrará no solo significado, sino también la dignidad que define al ser humano. Comparta este reflejo con el que también siente el peso de las decisiones pasadas, con quien busca un significado más profundo después de 30. A veces es este tipo de compartir que enciende una luz donde todo parecía determinado por el destino. Y si quieres compartir lo que te ha jugado más profundamente, los comentarios son abiertos como un lugar de reunión entre aquellos que buscan ejercer conscientemente su libertad interior. Tu presencia aquí no pasa desapercibida. Tiene sentido para todo esto.